ahí la dejo, mi hermana Ya vamos Jessica. a dar Cualquier cosa, comienzo usted sabe que en el a nuestra WhatsApp clase o de hoy. cualquier cosa o grupo. Ahí puede esperar un ratito, más que faltan algunos. Espero que estén bien. ¿Me escucha, hermana Jessica, cierto? Sí. Parece que no está escuchando. Tu, 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 tu. Mm. ¿Y acá me escucha, hermana Jessica? Sí, no. Pastor está por ahí, ¿no se escucha por si acaso? Aló, aló. ¿Me escuchan o no? A mí sí, ¿no? A Se usted yo le escucha bien, escucho. hermano. Sí, se Sí, yo escucha también le, bien. sí. Ella no le Hermana escucha a Jessica, usted, parece. voy a llamar mejor a la hermana. No se escucha, pastor. Ya, aquí sí se escucha. Usted es la que no está escuchando. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Para escuchar, ¿dónde está el micrófono abajo? Ya, ahora escucha. Ya, listo. Ya, ahora sí. El micrófono sí tiene que habilitarlo, lo tiene apagado. Ahora sí. Ya, la salud es la para que escuchen. Hola. ¿Cómo están? Ahora sí los escucho. Dije, tan silencioso que están, dije yo. Y no, pues, era yo. Sí, sucede que a veces da hartas opciones para escuchar y uno tiene marcado otras. Ya, Claro, le lo dejo tenía en acá. silencio. Ya, Ahí está a pastor. cargo el curso, ya está grabando. Si cualquier Ya. cosa, se cae algo, WhatsApp nomás. Listo, que Dios los bendiga. Listo, pastor. Muchas gracias. Vamos a esperar unos 5 minutitos. Voy a buscar un vasito de agua y vuelvo. ¿Aló? ¿Se cayó? ¿Algo pasó o no? Ah, bien. Dijo que Pastor, iba a ahora ir a vamos a tomar agua y empezar. que regresaba en unos Ah, ya. minutos. Sí, ya Alguien regresé. dice que se cayó. Ah, no. No, no, aquí estoy. Hola, hermano Abel, que Dios le bendiga. Dios lo bendiga, hermano. ¿Cómo ha estado usted? Yo, bien, gracias a Dios. Ahí yo puse un aviso de este ministerio. Usted ubica el material Los Niños Cuentan, ¿cierto? Sí, trabajo con ellos. Ajá. Es muy bueno el material, incluso nosotros el año 2012 trabajaba en una librería grande, queríamos ver si nos podían vender material y nos enviaban.
y tienen un taller, ahí yo lo publiqué, que van a usar el laboratorio de Lucas, que yo lo ocupé, muy bueno el material de escuela dominical. Entonces un taller gratuito para ocupar ese material. Y lo están moviendo nuestros grupos también. No, sí es muy bueno, yo incluso revisando yo he encontrado dos materiales buenos, el de ellos y uno colombiano que se llama Más Impulso, que nosotros lo vamos a regalar al final del curso, lo vamos a dejar ahí para un año. Súper, súper. Ya mi hermana Jessica, aquí la dejamos, estábamos ahí, vamos a Ya, ver pastor. Estados Unidos. Ya, Ya, está ahí Perdón, después bien, perdón. cualquier cosa. está bien. Qué bueno, qué interesante. Todos estos contenidos, ¿cierto? La experiencia y materiales, ¿cierto? Que sean en beneficio de nuestra labor. Todo, ¿cierto? Es Yo bueno empecé hace 23 años y casi no había nada. exactamente. Antes no Había había. muy poco. Y es Claro, como empecé por una sola página. claro, exactamente. Había que empezar de cero. De lo que sabían los maestros anteriores, uno iba aprendiendo igual. Pero ahora ya está todo, ¿cierto? Ya más, hay mucha posibilidad de educarse, de capacitarse, así que los Yo creo que la felicito a todos los palabra que están correcta acá. sería accesible. Más accesible, claro, exactamente. Voy a compartir para comenzar la clase de hoy. Pueden ver ustedes, ¿verdad? La presentación. Sí, Ya, súper bien. Sí, Ahí sí. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica Araya Torres. bueno, Em, Mi nombre, bueno, en verdad algunos yo los reconozco ahora que están acá conectados. Hemos estado en clases anteriores, así que bienvenidos nuevamente. Y a los que no conozco, aquellos que no he hecho clases, bueno, darle a conocer que yo soy psicóloga de profesión, magíster en todo lo que es familia, psicología sistémica y me he especializado en lo que es niñez y adolescencia principalmente, aunque también trabajo con adultos, pero mi enfoque principal durante mis años de trabajo, que ha sido más de 10 años, ha sido más enfocado en la niñez y adolescencia. Es, por ese lado yo veo que el Señor me ha llamado y me he capacitado en ese enfoque. Así que para mí siempre es una bendición enseñar. Yo veo, reconozco que el Señor me ha dado ese don de la enseñanza. Siento que no solo estoy sirviendo, siento que yo recibo más cuando entrego. Cuando estoy en esta área de enseñanza, me siento yo más bendecida. Eso me pasa. Así que yo doy gracias al Señor por eso. Espero conocerle, poder conversar. Bueno, yo vivo en la octava región, en Tomé. No sé si hay alguien cerquita. Ahí ustedes me dicen por el chat de dónde son, por favor, y para poder saber un poquito más de ustedes. Soy casada, tengo un hijo de 7 años que ya está durmiendo. Para los que también me conocen, a veces despierta, así que de repente tengo que ir a verlo, pero como está más grande, yo creo que ya no va a despertar. Así que mi esposo trabaja por turnos, así que en este día no está, estamos solitos con mi hijo. Mira, tenemos personas de México, tenemos personas de Ecuador. ¿Quién más? Los demás también que escriban de dónde son, ¿ya? Yo estoy aquí en la octava región, estamos en verano, pero estamos con lluvia. Así pasa aquí en el sur. Marisol de Chile, de Macul, dice. Y Emma es de Serena. Mi familia es de Serena, Emma. Mi familia es de allá. Están mis padres, mis hermanos. También Damaris de Temuco, Cristina de Ecuador, Janet de La Serena también. Así que, bueno, de Lota, de varias partes. Santiago. Hola Solange. La Solange ya hemos estado en clases antes. Ana de Antofagasta. Así que, bueno, actualmente mi trabajo en la iglesia está enfocado en el ministerio infantil. Estoy trabajando con adolescentes actualmente. Mi esposo hace clases en los adultos y yo estoy con los adultos. Voy a revisar acá. Espera un ratito, voy a buscar un cargador.
La profe dijo que el apellido era Araya. Profe, su apellido Jessica es Araya, Araya. Araya Jessica Torres. Araya No Torres. sé si parece que no se ve mucho en la diapositiva, de todas maneras está. No sé si se ve, parece que está cortado. Pero es Jessica Araya Torres. Ya. Ya. Entonces vamos a comenzar. Vamos a, bueno, la temática de hoy día es muy interesante, muy linda, que está relacionada con la educación emocional en nuestros niños, ¿cierto? La próxima semana vamos a hablar más enfocado en los adolescentes, que son otras técnicas, otras formas de vincularse con ellos. Pero hoy día vamos a hablar de la educación emocional basados en la niñez. Y como objetivo de esta clase, los contenidos que vamos a tener o objetivos específicos, está relacionado con comprender qué es la educación emocional y por qué es tan clave en la formación cristiana de nosotros como maestros. Identificar emociones básicas también en nuestros niños y cómo se expresan, y relacionar principios bíblicos con el manejo saludable de las emociones. Por otro lado, también vamos a ver aplicar estrategias prácticas en la educación emocional cuando estamos en las clases bíblicas, en nuestras clases de escuela dominical o ministerio infantil, no sé cómo lo llamen en su iglesia. Para conocerles un poquitito más, quiero que vamos a tener una actividad, pero antes vamos a orar, ¿ya? Voy a invitarnos a tener una oración porque el tema que vamos a hablar hoy día es un tema. Yo encuentro que el Señor ha puesto en nuestros corazones que se haya desarrollado más en este tiempo, porque en el tiempo que yo, o que me hacían clase cuando era pequeña, o en unos 10 años atrás, esto no se veía, no se conversaba mucho del tema de las emociones. Y ahora se ve que lo relevante que es, ¿cierto?, tenerlo presente en nuestras clases. Así que vamos a tener una oración para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos dé sabiduría para enseñar con amor, con paciencia y considerando también las emociones. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por este tiempo. Gracias Padre porque usted nos da la oportunidad de conocernos, Señor, y de tener este espacio de aprendizaje. Señor, tú nos hiciste con emociones, nos hiciste, Señor, tal cual como eres tú, y gracias por eso, Padre. Le pido que nos ayude, que a través de esta clase podamos ser más sensibles a todas estas áreas que son importantes, Padre, en el momento de estar con nuestros niños. Ayúdenos a tener paciencia, a transmitirles paz a nuestros niños y aprender mejor de cómo regularnos, Señor, cómo regular las emociones de ellos, cómo regularnos nosotros y aprender de ti, Señor, que tú enviaste a tu Hijo, Padre, para enseñarnos cómo vivir en esta tierra. Ayúdanos, Señor, dame palabra, sabiduría, guíanos, Padre Santo, y que podamos aprender todos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, voy a empezar con una pregunta, ¿ya? Que no sé si quieren responderme ahora hablando o me pueden escribir en el chat, ¿ya? Entonces, me gustaría que ustedes digan tres emociones que creen que los niños sienten más durante, por ejemplo, la semana. ¿Cuáles son tres emociones que creen ustedes que los niños sienten durante la semana? Entonces, Alegría, ¿ya, Marisol? alegría, enojo, ¿Ya? eh, eh, emoción. O sea, emoción. No, a ver, alegría, Emoción. enojo. Ah, ¿Ya? ¿Qué emoción Celos, por emoción? algo. celos, Ya, celos, libertad, ya, libertad, podría ser también, ya. Aquí dice Leslie, frustración, alegría, enojo. Carolina dice miedo. Damaris dice temor, alegría, enojo, ¿verdad? Muy bien, o sea, estas son las emociones básicas, ¿cierto? Que podemos ver en nuestros niños. ¿Cómo nos damos cuenta de que tienen esas emociones o que están sintiendo esas emociones? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Por su rostro Ya, y comportamiento. ya, súper. Súper bien, ¿cierto? Los niños expresan emociones, pero hay veces en que no expresan emociones, ¿ya? Y para eso estamos nosotros, para poder ayudarles a expresar las emociones de manera correcta, ¿ya? Y de eso se va a tratar la clase de hoy. Es harto contenido,
yo les voy a aconsejar que anoten, que anoten, que me hagan preguntas, y entre todos vamos a ayudarnos, ¿ya? Así que eso les recomiendo. Hay mensajes que dice que no son, la forma de sus mensajes no son verbales, muy bien. iPhone, no sé cómo se llama, dice iPhone ahí, pero muy bien, eso es cierto. Por sus acciones nos damos cuenta de lo que les está pasando. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de teoría para poder entrar en sí al tema. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que hablan sobre las emociones. Como bien decía por ahí un hermano, antes las cosas no estaban tan a la mano, por así decirlo, tan accesibles como están ahora. Pero hoy en día han habido muchos estudios que nos llevan a valorar el tema de las emociones, ¿ya? Y sobre todo las emociones en la infancia. Hay un psicólogo que se llama Daniel Goleman, ya que él hizo un libro que yo les recomiendo que puedan leerlo, lo pueden encontrar en cualquier librería, que se llama La inteligencia emocional. Ya, con este libro él pudo dar a conocer en términos simples lo que nos pasa y cómo poder definir de manera correcta las emociones. ¿Y por qué le llamó inteligencia emocional? ¿Y por qué fue tan importante en el fondo? Porque antes, cuando hablábamos de inteligencia, eh, lo relacionábamos más a cómo aprendemos, por ejemplo, si el niño es rápido en aprender o no, como que nos fijábamos en si tenía buenas notas o no, ¿cierto? Si aprendía rápido, si era rápido en responder, cómo estaba su memoria, cómo estaba su atención, ¿verdad? Entonces se evaluaba en el fondo la inteligencia en base a esos factores. Pero viene este autor, que es Goleman, y nos plantea que también existe una inteligencia que está basada en las emociones, que es la inteligencia emocional, y que es muy importante en nuestra vida y en nuestro desarrollo. Entonces, él plantea que desde el momento en que nosotros nacemos, nosotros somos analfabetos emocionales. Nacemos con la capacidad de poder experimentar emociones, como dice aquí en la diapositiva. Los niños experimentan emociones, pero no son conscientes de las emociones que están experimentando. Simplemente reaccionan, simplemente actúan. Por lo tanto, como somos analfabetos emocionales, al igual que como se enseña la lectura y la escritura o cualquier otra competencia en la vida, es necesario también educar las emociones. ¿Ya? Entonces, así lo plantea Goleman. Y muy asertivo además, porque luego vinieron otros estudios, ¿ya? Entonces, los estudios confirman lo que Goleman dio a conocer a través de este libro que se llama Inteligencia Emocional. No sé si alguien lo tiene, no sé si alguien lo ha leído, igual lo van comentando ahí en el chat. Me gustaría mucho poder escucharle, ¿ya? Entonces, qué importante considerar que es muy importante agregar a lo que yo les estoy diciendo en que los niños regulan sus emociones, ¿ya? O sea, se regulan, logran saber lo que les está pasando cuando nosotros como adultos somos mediadores y modelamos las emociones de los niños. ¿Ya? Y eso también vamos a vernos con ejemplos más importantes. Entonces, como dice acá, dice enseñar a los niños y niñas a regular sus emociones siendo los adultos, ¿cierto? Fundamental en esta mediación. Cómo nosotros le enseñamos a ellos a que puedan ser inteligentes emocionalmente, ¿ya? Entonces también hay estudios, y hay una psicóloga chilena que se llama Neva Milicic, no lo puse acá, pero es una psicóloga infantil que ha hecho estudios respecto a esta área. Ella da a conocer que el aprendizaje de competencias en los seres humanos como autorregularse, habilidades sociales, son clave para poder tener un buen proyecto de vida, por ejemplo. O sea que si a los niños de pequeños les enseñamos a cómo tener habilidades sociales, a cómo autorregularse, esos niños tienen mayor probabilidad de generar un proyecto de vida de calidad. ¿Ya? Hoy en día nosotros estamos en una sociedad donde hace falta mucho la educación de las emociones. No sé si están de acuerdo o no con lo que les digo, pero los estudios Sí, dicen, ¿cierto?, que hoy en día estamos en una sociedad en donde hay niños y adolescentes que no saben resolver sus conflictos. Ellos inmediatamente reaccionan como que fueran bebés.
son analfabetos en el fondo emocionales. Y lo podemos ver en que hay, ¿cierto?, un alto porcentaje o altos niveles de bullying dentro de los colegios. Los niños insultan y no tienen respeto hacia los adultos, ¿verdad? No saben dar a conocer, no tienen las herramientas para dar a conocer lo que les molesta, sino que inmediatamente reaccionan. Hay mayores peleas dentro de los colegios y, y también a través de todo lo que es lo cibernético, ¿verdad? Permite de que esto sea mucho más fácil de transmitir. O sea que cuando uno quiere dañar a otro, lo puede hacer a través de las redes sociales. Y aunque sea a través de las redes sociales, eso también muestra, ¿cierto?, la falta de inteligencia emocional. ¿Ya? Así que estamos carentes en eso. Y hoy en día los colegios, de a poco, y falta mucho todavía, están incluyendo la educación emocional. Cuanto más nosotros como iglesia debemos considerarlo en el momento de hacer nuestras clases, educar a nuestros niños, ¿cierto? Considerando sus emociones. No solo una enseñanza bíblica, sino cómo yo incorporo también y enseño a estos analfabetos emocionales, ¿cierto? Enseño cómo ser inteligentes emocionalmente, ¿verdad? Disculpen, no sé si se escuchan, pero aquí está el chat que se escucha muy fuerte, así que voy a ver si lo puedo sacar. Pero parece que no puedo. A ver, aquí. Ahí sí. Ya, cuando tenga alguna duda, alguna pregunta, me interrumpe. Ya, entonces, es importante considerar, ¿cierto? Aquí por acá me habla una persona por el chat, para hacer entre paréntesis, que Leslie dice que no ha leído inteligencia emocional, pero sí ha leído de Felipe Lecalenía. Maravilloso, Felipe Lecalenía. Ya, entonces te va a hacer mucho sentido lo que vamos a hablar hoy día, Leslie. Mucho sentido. Eh, Dice que también Irene dice que lo ha leído y a la luz de la Biblia es un gran aporte. Claro que sí. Entonces, como dice aquí, ¿cierto? La diapositiva da a conocer que las personas con habilidades emocionales se desempeñan mejor en la escuela. Eso dicen en los estudios. Se desempeñan mejor en la escuela, tienen mejores relaciones con sus compañeros, reportan niveles más altos de bienestar y se involucran con menor frecuencia en conductas que son poco saludables o de riesgo. Eso dicen los estudios. Las personas cuando tienen habilidades emocionales. Y lo que me llamó la atención es lo que está pasando también en el tema económico mundial, porque hay un foro que da a conocer que hoy en día en temas de trabajo ya no se considera solo las capacidades, las capacidades o los conocimientos que una persona pueda tener en su área, sino que es fundamental que la persona también pueda tener habilidades, ¿cierto? Para poder relacionarse con su equipo, cómo trabaja en equipo, cómo resuelve conflictos, cómo se presenta frente a situaciones de alto estrés, ¿verdad? Y eso está relacionado con una mejor conducta y son mejores en cuanto al trabajo que realizan bueno, en sus respectivos trabajos. Entonces nosotros podemos ver que la inteligencia emocional hoy en día es un requisito también en el momento de encontrar trabajo. Ustedes cuando van a una entrevista laboral hacen preguntas, ¿cierto? Hay un área psicológica ahora que pregunta respecto a las habilidades que pueda tener una persona, ¿cierto? Para justamente poder tener un buen ambiente de trabajo, porque donde hay buen ambiente de trabajo hay mayor productividad, ¿verdad? Y eso ocurre en todo ámbito. Así que el tema de las emociones en la infancia es fundamental para tener adultos inteligentes emocionalmente, tener niños que aprendan mejor. ¿Ya? Así que, por eso es tan importante considerar las emociones en la infancia. Sí, me dice que está pegada en contenidos. ¿Se ve la diapositiva que dice emociones en la infancia o no? Ah, a ver. Sale el contenido nomás. Ay, qué raro. Vamos a ver, a ver. ¿Ahí cambió? A ver.
¿Cambió o no cambió? Voy a ver. Dice que no se ve. Tendré que, a ver, voy a volver a conectar. Solo se ve contenido, dice acá, ¿verdad? Sí, Ya, voy a ver qué puedo hacer. Dice pausada. Ah. Voy a, voy a dejar de compartir y vamos a... eh, vamos a tener que compartir de nuevo. Ya, vamos a hacerlo nuevamente entonces. Ya, ahí dice contenido, ¿verdad? Ay, ¿y tampoco cambió? no. Hay que Pues, esperar porque se está moviendo algo, parece. Ahí Se está cambió. cargando. Ahí sí. ya dice emociones de la infancia, ¿verdad? Sí, sí. Ya, ya es lo que hablamos recién. Bueno, de todas maneras, después te va a quedar igual en plataforma. Entonces, y ahora se ve la otra que dice educación emocional. No, no avanzó. Ahora Ahora sí. sí. Ya, o sea que está más lento, eso es Mm, cierto. Y sí. recién se quedó pausado, ya. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que en sí es la educación emocional en cuanto a una definición, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de educación emocional, es la capacidad de poder comprender, como dice acá, expresar y manejar, ¿cierto? Muy importante, manejar, identifico, ¿cierto? Manejo, expreso, ¿cierto? Transformo emociones de manera positiva y sana, como dice acá. No es solo sentir bien, sino aprender a reconocer lo que me pasa y responder con sabiduría, ¿ya? Entonces, es importante considerar que enseñar a los niños, ¿cierto? A identificar cómo se sienten, decirlo, entender el por qué están sintiendo lo que están sintiendo y aprender a responder de forma adecuada. Eso es la educación emocional. Esa es la labor que nosotros tenemos como maestros respecto a las emociones con nuestros niños. Y es importante considerarlo y lo vamos a explicar desde el punto de vista bíblico, ¿ya? Emociones en la Biblia. Vamos a hablar desde el punto de vista bíblico. ¿Qué nos dice el Señor respecto a esto? Entonces es importante considerar que desde la palabra del Señor las emociones no son pecado. Eso es lo primero que debemos considerar. Las emociones no son pecado, sino que es parte del diseño de Dios para nosotros como seres humanos. Ya somos hechos con sentimiento, nacimos con estas emociones. Como bien decía Goleman, no sabemos expresarlas, no sabemos, perdón, no las entendemos cuando nosotros nacemos, cuando somos pequeñitos, pero las expresamos, ¿verdad? Y es parte del diseño de Dios en el ser humano, ¿ya? Y como dice la palabra en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y cuando estamos hechos a su imagen, esto incluye la capacidad de pensar, porque Dios habla su palabra que Él piensa, ¿verdad? La capacidad de poder decidir y la capacidad de sentir. ¿Ya? Y eso nosotros lo podemos ver en la palabra del Señor. El Señor sintió. Y eso lo podemos ver en forma muy específica cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿cierto? Cuando Dios envió a su Hijo. Y qué mejor ejemplo de cómo experimentar las emociones, viendo, ¿cierto?, cómo Jesús enfrentó cada situación que vivió, porque toda situación que él vivenció estaba asociada, obviamente, ¿cierto?, a emociones. Él experimentó y expresó sus emociones, ¿ya? Entonces, dice aquí en su palabra, dice en Juan 15:11, cómo el Señor experimentó alegría. Jesús llenó de gozo a sus discípulos y nos llena de gozo a nosotros también, ¿cierto? Entonces, una forma, ¿cierto?, em, aquí podemos ver un ejemplo en Juan 15:11, pero en la medida que nosotros vamos leyendo su palabra, podemos ver que el Señor experimentó otras emociones y muchas veces también experimentó alegría. Me imagino el gozo que tienen que haber sentido
todos los que estaban presentes cuando hubo un milagro, por ejemplo. Qué alegría de ver resucitada a una niña, a una persona, a Lázaro cuando estuvo muerto. Eso es sentir, primero, ¿cierto?, estar impactados, pero luego el gozo que viene, ¿verdad? Luego de un milagro. También está la compasión. En Marcos, ¿cierto? Dice Jesús sintió compasión por las multitudes. Es cuando alimentó, ¿se acuerdan? Él las vio como ovejas sin pastor y sintió compasión en su corazón. También podemos ver que Jesús experimentó tristeza. Jesús lloró cuando Lázaro había muerto, ¿verdad? Dice que la palabra del Señor, que hubo una conexión muy linda de Jesús con las personas que estaban llorando, porque dice que al ver la tristeza de ellos, él se conectó con su dolor. Él lloró. Les pasa a veces cuando ven una historia de una persona que no conocen, pero se conectan con ese dolor y lloramos también con eso, ¿cierto? Eso pasó Sí, con Jesús también y él lloró. También hay una ira. El Señor dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Entonces Jesús dice en el templo, tuvo una ira porque hubo una injusticia muy grande. Estaban... em, exigían a las personas, ¿cierto?, que compraran de forma injusta animales para el sacrificio. Decían, no, lo que tú traes no es para no está puro, no es adecuado para hacer el sacrificio, compra acá. Y con eso se enriquecían, ¿verdad? El Señor eso en el templo lo vio como algo tan injusto que viene y echó abajo todo ese negocio, ¿cierto?, sucio que había en ese momento. Entonces el Señor también mostró su enojo, mostró su ira. Aquí podemos ver cómo Dios nos creó con emociones y que Jesús mismo las experimentó. Y estas son algunas, yo creo que ustedes mismos en estos momentos quizás se están acordando de otras emociones, ¿cierto?, que están en la Biblia, ¿verdad? Como cuando Pedro también que negó a Jesús, ¿cierto? Y lloró amargamente, dice, tanto que se arrepintió. Esa es otra emoción. Y cuando ve a Jesús luego en una mañana, ¿cierto? Luego de haberlo negado, él estaba en el mar, estaba pescando y se lanza al mar, va donde Jesús arrepentido, ¿cierto? Y ahí hay un reencuentro con Jesús, en donde nuevamente Él lo llama para apacentar sus ovejas, le dijo. Entonces, qué lindo, qué emoción, qué emocionante todo eso. Encuentro tan hermosa esa historia que nos hablan de cómo se sintieron sus discípulos, de pasar a la frustración, el llanto de Pedro, en un momento la alegría total y el gozo de encontrarse de nuevo con Jesús a quien había fallado, ¿verdad? Cuando nosotros transmitimos esto en nuestras clases con nuestros niños, ellos también pueden experimentar todas estas emociones. No es solo contar una historia, sino que conectarla con la emoción. Es necesario hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque así se conectan con lo más profundo de su ser y logran tener una enseñanza desde sus propias experiencias. ¿Mm? Así lo vemos en la palabra del Señor. Más ratito vamos a volver de nuevo a la Biblia respecto a las emociones. Pero antes quiero hacer una definición en sí de lo que son las emociones, ¿ya? Entonces, las emociones, como dice ahí, ¿cierto? Son reacciones, eh, por lo general, bueno, más ratito vamos a ver que son fisiológicas también, pero son reacciones que tiene, es como es un proceso psicológico muy complejo, ¿ya? Entonces, es un proceso psicológico complejo. Y surge estas reacciones, ¿cierto? Que tenemos, es cuando algo nos pasa por dentro, ¿cierto? De nosotros, o algo externo pasa que nos hace reaccionar. Y eso que estamos viviendo es muy importante para nosotros. Por eso nos produce algo, ¿ya? Entonces, en estas emociones participa el cuerpo, que son las reacciones fisiológicas, nuestros pensamientos y la forma en cómo actuamos frente a una emoción. Entonces, y de esa forma nos relacionamos con otras personas. Entonces, las emociones, como dice acá, nos ayudan a sobrevivir, a comunicarnos con los demás y a controlar lo que sentimos y lo que hacemos. ¿Ya? En sí, esta es una definición em, que, más completa, la más completa que encontré y que no fuera tan compleja tampoco. ¿Ya? Porque en sí, cuando hablamos de estas reacciones, hay hartos componentes, ¿ya?
¿ya? Y de eso vamos a hablar un poquitito ahora. Pero eso es básicamente la definición de las emociones. Es la reacción que tenemos cuando ocurre algo que nos importa, ¿ya? Y nuestro cuerpo reacciona. Y eso pasa también con nuestros niños, ¿ya? Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito de las emociones. Vamos a hablar de las emociones básicas, porque las emociones es una gama, pero súper amplia, pero vamos a hablar de las básicas, ¿ok? Con esto que les voy a mostrar ahora, yo no solo quiero que hablemos de la emoción, sino que por qué es tan importante tenerlas. Por eso la emoción no es un pecado cuando la sentimos. Y son reacciones necesarias en nuestro cuerpo para sobrevivir y para adaptarnos a lo que nos está pasando. Por ejemplo, cuando tenemos alegría, hay una reacción fisiológica. Liberamos dopamina y serotonina, ¿cierto? Que nos entrega la felicidad. Algunas personas que están con depresión, no sé si algunas personas conocen algunos medicamentos, pero hay uno justamente que se llama serotonina, que es para dar ánimo a la persona cuando está con el ánimo muy bajo, ¿verdad? Porque eso, las personas que no están con depresión, la pueden, puede estar en el cuerpo de manera automática sin necesidad de medicamento, ¿ya? Entonces también hay una relajación muscular, porque imagínense cuando hay alegría nos reímos, nos relajamos. Por eso es tan importante la alegría en nuestras clases, tener este ambiente, porque de esa manera los niños se relajan, ¿ya? Y cuando los niños están más relajados, aprenden mejor. A ratito vamos a ver eso específicamente. Hay una regulación en la respiración, ¿ya? Hay una respiración que es normal, por así decirlo. Y se activa el sistema parasimpático, ¿ya? Y cuando hablamos del sistema parasimpático, está relacionado, ¿cierto? Justamente a cómo late nuestro corazón, que es más tranquilo, ¿verdad? Cómo vamos reaccionando. Por otro lado, también es importante, ¿para qué sirve la alegría? Refuerza conductas positivas. El cerebro inmediatamente me dice, esto que estoy viviendo es bueno, porque me estoy riendo, ¿cierto? Favorece el aprendizaje, la creatividad y la memoria. Imagínense, en nosotros mismos, cuanto más nuestros niños. Y fortalece el vínculo con cuidadores y otros niños. Cuando hablamos de cuidadores, es el rol que tiene la persona que está a cargo del niño en su momento. En este caso somos nosotros como maestros. Fortalece el vínculo. Distinto al miedo, que lo que hace es creamos un muro con nuestros niños, ¿ya? Con el miedo, ¿cierto? Con la rabia. Por otra parte está el miedo aquí, vamos a hablar al tiro. En cuanto a la reacción fisiológica, hay aumento en el ritmo cardíaco. Nuestro corazón inmediatamente comienza, ¿cierto? A latir más fuerte. Y también hay una liberación de lo que es la adrenalina y el cortisol. Yo creo que ustedes han escuchado hoy en día que estamos hablando más en la televisión o cuando estamos en las redes sociales, se habla mucho del cortisol, ¿ya? Esta es una hormona que es del estrés, que la libera nuestro cuerpo cuando sentimos miedo o percibimos alguna amenaza, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? ¿Es bueno el cortisol? Es bueno, porque en el momento que estamos en peligro nos ayuda a huir, ¿ya? Nos pone en alerta, ¿ya? Pero resulta que cuando esto es muy duradero, ¿qué es lo que hace? Nos produce cansancio, ansiedad, problemas del sueño y afecta nuestra salud. Las personas que tienen siempre el cortisol alto, cuando se habla, ¿cierto? Cuando se habla mucho en las charlas, cuando tenemos el cortisol alto estamos en alerta, y el que está en alerta, ¿cómo va a poder dormir? Entonces ahí se genera un trastorno. Por lo tanto, cuando hay miedo, cuando es necesario huir de alguna situación, pero no que sea constante. Entonces hay tensión muscular y una respiración mucho más rápida. ¿Y para qué sirve el miedo? Porque protege al niño del peligro, activa las respuestas de huir y de buscar ayuda, ¿ya? Enseña a reconocer cuando hay riesgo, ¿cierto? Y a veces se activa, como decía recién, cuando hay situaciones no peligrosas y estamos hablando de la ansiedad. Pero en sí el miedo es necesario porque ayuda a la huida cuando algo es peligroso. Qué hermoso como el Señor nos hizo, porque cuando tenemos miedo, la sangre se nos va a las piernas. ¿Y saben por qué? Para huir, justamente. ¿Cierto? Entonces, el Señor nos hizo tan perfecto, pero a veces nuestras emociones se descontrolan. Ahí cuando tenemos que pedir ayuda a nuestro Señor.
¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos rabia? Activación del sistema simpático, ya que tiene que ver con la aceleración del corazón, tiene que ver con la respiración más rápida también. O sea, se activa nuestro cuerpo, aumenta nuestra temperatura corporal, hay tensión en las mandíbulas y en los puños. El Señor nos hizo tan maravillosamente que cuando nosotros estamos con rabia, la sangre, ¿sabe a dónde se va? A los puños. Entonces, ¿qué tendemos a hacer? En forma natural, ¡pa! Dar un combo. Por eso los niñitos pequeños, ¿cierto? Cuando no les gusta algo, al tiro nomás dan su combo. Eso es porque todavía su cerebro, que es la parte prefrontal, no está desarrollada. Pero ¿y cómo le vamos a enseñar? Ahí estamos nosotros, para enseñarle a que se puede enojar, pero no puede darme un combo, ¿cierto? Y hay adultos que todavía no han aprendido que no hay que pegar para expresar la rabia, pero están todavía, no han educado sus emociones, no son inteligentes emocionalmente aquel que pega cuando tiene rabia. Así que mucha atención con esto. Cuando nosotros pegamos, cuando tenemos rabia, es porque todavía no hemos trabajado esta área de nuestro cerebro, ¿cierto? Que es la corteza prefrontal, que nos ayuda a pensar, ¿qué estoy haciendo cuando me enojo? ¿Por qué mejor no hablo? ¿Por qué mejor no resuelvo? ¿Por qué tengo que gritar? ¿Por qué tengo que dar combo? Es como que yo retrocedo y soy como un niño de 5 años, de 3 años. Y ahí tenemos que regularnos, ¿verdad? Y hay una elevación, dice aquí, de la adrenalina. Entonces es importante considerar esto. ¿Por qué? Porque no es normal, por así decirlo, fisiológicamente, que el niño quiera pegar. Entonces ahí estamos nosotros para decir, cuidado con tus manos, ¿verdad? Entonces también, ¿por qué no ayuda la rabia? Porque el niño le ayuda a poder alejarse de alguien que le quiera hacer daño. Si una persona me viene a pegar, inmediatamente yo ocupo mi mano y digo, oye, espera, ¿dónde se fue la sangre? A mis manos, ¿verdad? Y me ayuda, genera límites. Eso es importante. Entonces, el enojo es lo mismo que ira. El enojo puede ser, yo creo que podría ser como la rabia. La ira es como con más intensidad. La ira es más intensidad que eso. ¿Ya? Entonces la rabia podríamos tomarlo como un enojo. La tristeza, para ir terminando esta parte. Cuando tenemos tristeza, también es muy importante, ¿ya? Porque disminuye, por una parte disminuye la energía, hay llanto. Acordémonos que lo que le estoy diciendo es algo natural. Por eso cuando nosotros le decimos a alguien no llores, ¿estamos bien? ¿No? Es algo natural. Y es necesario porque libera. No sé si le ha pasado que cuando están con algo y lloran, es como que ya boté. Si hay personas cuando yo atiendo me dicen, no, es que yo no puedo llorar por eso. Y me habla todo el rato del mismo tema, tiene que liberarlo, tiene que llorar, ¿cierto? Entonces, y también hay una reducción de la serotonina y esa es la energía que uno tiene de hacer cosas. Se reduce, ¿ya? La respiración es más lenta. ¿Y qué nos ayuda con la tristeza? Facilita la búsqueda del consuelo. Qué lindo esto, me encanta. El Señor por eso dice que tenemos que estar en comunidad, porque cuando estoy triste tengo que acudir a quienes están al lado mío. El niño cuando está triste tiene que acudir a nosotros como maestros y no decir no llore, es decir, ¿en qué te ayudo? ¿Qué te pasó? ¿Verdad? Y así también la tristeza nos ayuda a procesar las pérdidas. Si nosotros tenemos pérdidas importantes y no la lloramos, nosotros acumulamos y eso nos enferma, nos produce cuando alguien dice, tengo presionado acá, no sé qué me pasa. Algo pasa con la tristeza. No hemos votado, no hemos llorado, ¿ya? Y eso también pasa con nuestros niños. Hay que dejar que ellos voten, que ellos liberen, ¿ya? Oye, la hora, ya es tarde ya. Vamos a pasar rápidamente a la otra, que es otra emoción, que es la sorpresa, que esto es, ¿cierto? Es mucho más fácil de lograr en los niños con las clases, ¿cierto? El factor sorpresa permite de que el niño aprenda mejor, porque como dice abajito, aumenta la atención. Si yo voy a una clase y llevo una caja, ¿cierto? Voy a abrir la caja, eso genera en el niño dice ahí elevación de cejas y va a estar atento a lo que yo le voy a enseñar, ¿verdad? Siempre factor sorpresa. Y vamos a pasar ahora lo que dice la Biblia, ¿cierto? Y lo que dice la neurociencia. ¿Qué dice la neurociencia? Y que lo confirma la Biblia, ¿ya? Entonces vamos. No sé si alguien quiere decir algo, me puede interrumpir.
de alguna duda, si es que voy muy rápido, ahí ustedes me dicen, ustedes me regulan. Entonces, la neurociencia, ¿cierto? Que son los estudios en base a cómo funciona nuestro cerebro, ¿cierto? Dice que las emociones se van procesando principalmente en el sistema límbico, que es el sistema que está relacionado con las emociones. O sea que las emociones de alguna forma es algo que viene desde el cerebro y por lo tanto no se pueden apagar, ¿ya? No puedo decirle a alguien que no sienta una emoción, tengo que ayudarlo a regularla, ¿cierto? Y aparecen antes de que nosotros podamos pensar, es algo automático. Pero la Biblia ya lo sabía, ¿ya? Dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, dice que guarda el corazón. Eso tiene que ver con las emociones, tiene que ver con mis pensamientos, tiene que ver con mis emociones y tiene que ver con lo que me motiva. Por lo tanto, cuando el Señor dice guarda tu corazón, muchas veces se traduce como algo más como de enamoramiento, pero no es así, es mucho más que eso. Tiene que ver también con poder controlarme ante las emociones. El Señor también habla del dominio propio, ¿cierto? Y que es fruto del Espíritu, ¿verdad? Que tiene que ver con dominarme, con aquellas cosas que me hacen mal y no lo hago, ¿verdad? Entonces, tiene que ver también, la Biblia dice, controla sus emociones. Eso es lo que nos dice su palabra. Y para eso, para yo poder enseñar al niño a cómo controlarse, yo primero tengo que crear un vínculo con él. ¿Ya? Y para crear un vínculo, yo tengo que ser un vínculo seguro. Y aquí estamos hablando, yo creo que los que escucharon a Le Calenier, le va a hacer mucho sentido esto, porque cuando hablamos del apego seguro, hablamos de la cercanía que el niño tiene con un adulto, ¿ya? Em, pero antes de esto, porque he hablado mucho yo, quiero hacer algunas preguntas sobre las emociones, ¿ya? Así que me gustaría que alguien pudiera hablarme un poquito sobre las clases que ha realizado. Me imagino que aquí hay varios maestros de escuela dominical. Si me pueden decir de alguna emoción que han visto claramente en su alumno y lo han intervenido, han ayudado a que pueda moldear la emoción. Si me pudieran decir. O sea, una vez yo vi a mi sobrino, ¿no? O sea, a mi sobrino no en la clase, sino que acá en mi casa, ¿Ya? que él estaba como muy triste y Ya. como que estaba enojado con su mamá, o sea, con mi hermana, pero él no quería decir por qué. Ujú. Entonces yo empecé a conversar con él hasta que me dijo por qué, pero costó Ujú. que dijera, porque él como que pensaba, yo sentía que si él decía, la mamá lo iba a retar o que se iba a enojar más y lo iba a seguir retando. Claro. Entonces yo insistí para saber de por qué estaba triste. No me acuerdo por qué razón era, pero fue hace tiempo, pero me llamó la atención porque logré por último que me dijera a mí. Claro. Entonces, pero por ejemplo, en la clase que yo trabajo, pues yo trabajo ahora, bueno, yo trabajaba en diferentes clases en la iglesia, pero ahora Ya. estoy con dos niñitos chicos que son hermanos los dos, que Ya. vienen de esta familia que son muy, pasan casi todos los días peleando, haciendo escándalos y tirando cosas y golpeando las paredes. Y los niñitos chicos, uno tiene tres y el otro tiene dos. Ay, Entonces ellos, a mí me ha costado mucho hacer la clase así, pero tampoco me frustro, sino que yo digo, bueno, eh, bueno, el de dos, o sea, los dos son chicos, pero yo ellos viven detrás de mi casa y ellos siempre que quieren algo y si no lo logran lloran, para todo lloran. Entonces la iglesia es lo mismo. Si yo, por ejemplo, yo lo que hago, pero también pienso en el ambiente en que viven, pero me ha costado a veces hacer las clases, ¿eh? Otras veces como que menos y otras veces más. Por ejemplo, el domingo pasado yo les quería, siempre les dejo primero que lleguen a jugar. A veces ellos, por ejemplo, a veces quieren tomarse el tiro porque les damos desayuno, les damos yogur y galletas o yogur y pan. Ellos a veces quieren llegar al tiro a sentarse y tomarse el yogur. Y como yo ya los conozco, como que a veces aprovecho el mismo momento que están sentados para contar la historia que es bien cortita, porque ahí es el único momento que están más tranquilos. Pero
me llamó la atención el domingo pasado porque el más chiquitito, el de 2, eh, a mí casi me tira un juguete y porque no quería hacer caso, no, nomás. Porque yo le dije, porque yo les digo, tienen que jugar, van a jugar un ratito, pero después de que jueguen un buen rato, vamos a contar la historia. Pero como igual son bien chicos, más prefieren jugar, po. Pero igual yo trato de que logren estar un ratito así de poner atención a algo. Y les gusta igual hacer, les gusta pintar, les gusta hacer, cualquier trabajo les gusta. Yo lo he hecho Mm, pintar con témpera, lo he hecho rellenar, pero el domingo pasado me costó mucho porque como que andaban, ya habían tomado desayuno en la casa. Entonces tomaron yogur, pero un poquito más, no importa, porque ya habían tomado. Igual pusieron sus caritas como en la asistencia, los dos, pero el chico como que no, y me tiró una cosa a mí. mm. Ya yo dije, voy a dejarlos que jueguen nomás. Y puse música y ahí que la música era relacionada con lo que habíamos, o sea, aproveché el poquito momento que estaban quietos para poder contarle un poquito, hablarle de lo que íbamos a conversar ese día. Pero como venían tan Marisol, así como Marisol, disculpa, ¿usted está sola, o sea, está sola haciendo la clase o con alguien más? estaba con otra niña, pero ella como el pastor la eligió para que estuviera conmigo, pero ella era muy chica, tenía 15, o sea, muy chica, tenía 15 años. Entonces ella un Ya. día me dijo a mí que ella se sentía frustrada, pese a que yo igual le di varias como orientaciones de qué le gustaba a los niños de esa edad, porque ella a Disculpe, veces le pero Marisol ella se sentía frustrada porque los niños no, como que no escucharan, cosas así, ¿verdad? gustaba, como Como que que les están muy costaba, desordenados. claro, como que les costaba, aunque sea un ratito, escuchar y se sentía como que no aprendían. Y yo le decía que no, porque es que sí habían aprendido, porque ellos ponían un poquito de atención, aunque fuese un ratito, igual ponían atención. Claro, Y que claro. no se diera por Marisol, disculpe, vencido. Mm. Marisol, ustedes, ¿cuántos niños tienen? ¿A ellos dos o tienen más niños? En esta clase, actualmente son tres, en esta de los más chiquititos, porque él tiene Ya. dos, tres, que es la clase como los preescolares, que sería como nivel medio menor y nivel medio mayor. Ah, Eh, ya, claro, entonces, pero en esta clase son tres, pero ya. actualmente vienen dos, que son ellos dos, los dos hermanitos. Pero hay momentos en que ellos como que vienen muy, el domingo yo sentí que venían como que muy así, como que la mamá los va a dejar y a veces la mamá se va y que es más grande quizás llora un poquito, pero pues ya no sigue llorando, ¿no? Este domingo costó mucho que el chiquitito, o sea, el de 3, no siguiera llorando, pese a que yo igual lo abracé, todo, ya después los dejé jugar nomás, porque veía que querían puro jugar nomás. Entonces los dejé que Ah, ya. jugaran. Sí, Marisol, mire, yo encuentro que aquí lo importante es considerar lo siguiente. Uno es que siempre con los niños pequeñitos hay que tener siempre siempre la misma estructura de la clase. Y ojalá que la Sí, tenga anotada en grande, con dibujitos. Siempre lo mismo. Entonces, si usted dice que cuando llega usted lo hace jugar, haga siempre lo mismo. Y que los juegos no sean libres, sino que usted lo tenga sentadito, ojalá, o sentadito en el piso, con algún juego en particular. Y todos los demás juguetes guardados, todos los lápices guardados, nada más que no tengan ninguna otra opción que jugar con el peluche o jugar con lo que usted quiera. Eso es como es lo una, que yo como, sí, de lo que usted quiera, plasticina, pero usted con ellos sentaditos o sentados en la mesa, pero que no haya ningún otro distractor. Cuando ok, usted tenga la clase estructurada, ella va a saber, el niño de a poquito se va estructurando y cuando llegue va a llegar a jugar. Ya, no es según lo que quiera el niño, es según la estructura que usted tenga. Entonces, sí, cuando llega el niño, juega y luego viene la hora de colación, se sientan y comen su colación y luego viene el aprendizaje. Y para eso usted tiene que tener el factor sorpresa que tenía recién yo acá. El sí, factor no, sí, sorpresa es fundamental, ¿cierto? Y ahí yo creo que usted quizás está experta en esa área porque ya ha trabajado muchos años con niños. Le recomiendo que lea mucho de primera infancia. ¿Ya? Porque sí, su área es primera infancia
y lo que usted está haciendo lo encuentro súper bien. Solo que es imposible tener a niñitos tan pequeñitos ahora, ¿cierto? Tan estructurados, pero sí que usted de a poquito lo estructure en tener la clase muy bien estructurada, ¿ya? Cuando algún niñito no quiere hacer algo y le pega a usted, ¿cierto? Es O sea, como que me importante. quitó algo. Claro, usted ahí se modela lo que habíamos hablado antes, cómo modelamos y regulamos emociones del niño en que nosotros aceptamos que se enojó, o sea, quizás él no quería, po, ¿cierto? Claro. Pero ¿cuál es su instinto natural que hablábamos recién? Que el Señor nos hizo así, es Sí. pegar. Entonces yo inmediatamente, yo lo miro, que él me mire y yo digo, eso no, a la tía no se pega. Nunca más a la tía no se pega. Eso solamente. No es retarlo, no es darle un discurso, ¿verdad? Pero si nosotros no hacemos nada, el niño inmediatamente va a entender que es una conducta que se aprueba. ¿Ya? Mm, Así que eso como recomendación, primera infancia, siempre tener la misma estructura y hermana Marisol, busque una ayuda, porque cuando un niño quiere ir al baño no puede dejar al otro solito. Si en alguna no, pues no. oportunidad en alguna oportunidad usted puede invitar a la mamá, le invita. Y como bien dice usted, la atención del niño es tan cortita según su edad. Si tiene de 2 y Sí. 3 años, solamente van a ser 2 minutos y eso es todo. Pero ¿qué le Mm, recomiendo a usted? Tenga la sala repleta de las imágenes respecto a lo que usted va a contar. Hoy día les voy a hablar de Jesús, ¿verdad? Cuando de la tempestad, por ejemplo. Todas las imágenes de eso. Entonces el niño lo único que va a ver va a ser respecto a eso. La otra semana se va a hablar de José, todas las imágenes respecto a José. Entonces, si no entendió, si no lo escuchó, va a ver las imágenes y todo eso le va a ayudar Marisol, ¿ya? Muchas gracias. Muchas ok. gracias. No sé si alguien más quiere decir algo. Eh, Respecto a esto, las emociones, cómo las manejamos. Solange Yo, parece que quería decir algo. sí, Ya. ¿se escucha? Sí, Ya. Lo que pasa es que yo hace poquito que estoy ayudándole a una pastora de otra iglesia a formar la escuela dominical y ya, ella, son 11 niños, pero este domingo antepasado fueron 4. Y está ya, Mateo y Mateo es TEA y él no ya, habla, él ya. solamente son sonidos. Pero él de repente empezó a llorar, a llorar. Yo decía, Señor, ¿qué es lo que quiere? Y me acordaba de todo lo que habíamos visto, de todo lo que había leído, y no sabía qué es lo que era. Y había una niña que tenía como 11 años y le pedí que se quedara con los 3 niños que estaban ahí porque se dieran 4. Y me acerqué a él y me agaché a la altura de él y le pregunté, así como muy lento, ¿qué necesita? ¿Qué quieres? Y él me hacía con la mano y no sabía qué lo que era. Entonces yo le dije, vamos donde la mamá y sabe qué lo que era, quería galletas. Ah, Quería Claro. galletas y yo la verdad es que no sabía cómo. Entonces después, bueno, su familia, en sí, la mamá, la abuelita, ellos también son TEA. Y estaban todas las hermanas antiguas, porque yo no las ubico a todas, un poquito asustadas por la reacción que estaba teniendo Mateo, porque estaba llorando mucho, y era porque ellos ya habían salido de 2 iglesias por Mm, el problema de Mateo. ujú, Entonces, yo le dije, porque después ya se calmó y no quería trabajar, y estábamos viendo ese día los frutos del Espíritu, y yo le digo, ¿quieres un auto? Yo le decía, sí, y aplaudía. Así que entramos, porque la iglesia a ellos los deja fuera, en el antejardín. Entonces ahí yo pongo un toldo, bien cerradito todo, y ahí los tengo porque esa iglesia ellos arriendan ahí. Entonces todos los juguetes los tienen en una caja. Y una hermana había llevado una pista como de carrera. Así que la saqué, le puse el autito, y él ahí estuvo todo el resto de la clase jugando con el auto. ya. ¿Qué edad Me tiene el Mateo? costó Mateo tiene 4 o 5 años tiene. Me costó muchísimo entender lo que él quería y me sentía Ya. así un poco frustrada, pero ya después cuando logré entender, yo le dije a la mamá que necesitaba conversar con ella para que me diera algunos tips de lo que él dice, de lo que él hace, qué significa cada cosa. Claro. Es- Solange, yo encuentro que usted se nota que ha venido a todas las clases porque todo lo que hizo estuvo bien. Todo lo que hizo. Todo lo que hizo estuvo bien.
Primero el niño es pequeño, tiene 5 años, pero quiso expresar. O sea, yo encuentro que eso es súper bueno en el niño, porque le dijo algo y qué bueno que tenga la opción de hablar con los papás, porque todo trabajo que tenemos con niños que tengan algún tipo de diagnóstico, ya sea TEA, trastorno de déficit atencional o cualquier otro, tenemos que trabajar con los papás. Tenemos que preguntar qué le está pasando. Nunca decirle, oye, yo veo a su hijo que le pasa algo, no, sino que conversar y en la conversación el papá le va a ir diciendo. ¿Cómo? O ustedes preguntan, ¿cómo le ha ido al colegio? Tal? Y el niño, y el papá va diciendo, ¿cierto? ¿Qué le va pasando? Entonces, eso que le haya preguntado a la mamá es súper bueno. Tenga Eh, siempre el teléfono de ella, porque cuando ella no puede asistir, tiene que tener el teléfono de ella para llamarla. ¿Ya? ya. Lo otro Tengo es que que hacer tenga, alguna ficha, ya, disculpe, tengo que hacer alguna ficha aparte de la normal, digamos, que tienen los niños de escuela dominical. para trabajar. No, 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 por ejemplo, con algún antecedente, algunas cosas específicas que él tenga, que le pase, sus frustraciones. Sí, sí, si la Porque uno mamá la tiene la autoriza, ficha, sí, si la mamá la autoriza, o sí. sea, conversada con ella. Sí, y decirle, mira, Ah, me ya. dice, si en el momento yo falto como maestra, me gustaría tener esta ficha para pasársela a la otra maestra. ¿Me autoriza a hacerlo? Y se la muestra usted a la mamá y la mamá que la vea y por último que la firme. Ah, ya, perfecto, ¿Ya? ya. Entonces Ok. sí, con autorización de ellos, vamos hablando de los niños, se lo transmitimos a Ajá. los maestros. También lo otro que tenga hartas opciones de trabajo, de tarea. Si el niño tiene usted material, pero él no quiere, porque los niños por lo general, niños TEA, no tienen esto como de la habilidad de motrices finas. Entonces no les gusta. Entonces tengamos otras opciones para los niños. ¿Ya? Así que, pero súper bien y es parte de lo esperable que si el niño se frustra, llore. Pero hay que buscar, usted súper bien buscó una alternativa. Así que eso vamos a dejar hasta acá, vamos a continuar con la clase. Y luego voy a dar oportunidad a más comentarios. ¿Ya? Así que muchas gracias, me encanta cuando participan. Y aquí es importante el vínculo, como les decía, para poder trabajar la emoción en nuestros niños. Porque el vínculo, según la teoría del apego, que me encanta, que también pudieran buscar estos libros de la teoría del apego, ahí está, que si quizás nos puede dar algunos nombres, no sé quién era que leía Le Galenier, que también él se basa también en la teoría del apego. Y aquí, ¿cierto? El autor explica que los niños necesitan relaciones seguras, predecibles y afectuosas, ¿ya? De parte de un adulto. Por lo general son los papás. Pero ¿qué pasa? Y que es lo que habla también el chileno, psicólogo chileno Felipe Lecalenier, que ha hecho muchos estudios respecto al vínculo entre mamá e hijo. Él habla de la importancia que tienen los educadores, en especial las educadoras, por ejemplo, de prekinder, de kinder. Tienen una función fundamental porque cuando el niño tiene un apego inseguro, tiene cuidadores que no entregan afecto, tienen cuidadores que no regulan emociones, para eso están las educadoras. Y aquí entramos nosotros como maestros. Nosotros podemos hacer que nuestros niños puedan sentirse seguros, amados y aceptados dentro de nuestro contexto que es la escuela dominical. Y desde allí podemos enseñarle a regular emociones, ¿ya? Cuando hablamos, como dice acá, el vínculo seguro se forma cuando nosotros somos sensibles a las emociones del niño, cuando no tendemos a andar retando, empujando, o he visto a veces algunos maestros por ahí como que ya no dan más, ¿cierto? Y a veces como que hay actitudes como feas también, y hay que tener tanto cuidado con eso, ¿ya? Entonces, ahí es cuando nosotros estamos con problemas de emociones, ¿ah? No nos hemos aprendido a regular. Pero cuando somos sensibles a las emociones del niño, respondemos con calma, con coherencia, aceptamos al niño y lo amamos, dice aquí sobre todo cuando tenga malas actitudes, eso quiere decir que yo no acepto su mala actitud, sino que siempre yo estoy ahí para enseñarle, ¿ya? Yo soy, mi cariño con él es incondicional. Nosotros como adultos o quizás como personas nos equivocamos en la expresión del amor. Por mucho nosotros como mamás, los que somos mamás, que amemos a nuestros niños, nuestros hijos, nuestro amor falla, pero el amor de Dios es incondicional. Y eso es lo que nosotros debemos mostrar a nuestros niños a través de nuestras actitudes, que así el amor de Cristo es incondicional, ¿cierto? La relación y el vínculo, y cómo relacionamos este vínculo que tenemos con el niño con la regulación emocional. María Guillermina, ya le voy a dar la oportunidad, y a Leslie también.
Entonces, cuando nosotros, ¿cómo relacionamos este vínculo que tenemos con los niños con regularlos emocionalmente? El niño conmigo, con como soy yo con él, aprende a calmarse, a nombrar la emoción que le pasa, confía en Dios y obedece con sentido, ¿ya? Porque le explico, porque hablo con él, ¿ya? No es, no llores, quédate callado, ¿cierto? O sea, sino que yo ayudo a decir que, ¿qué pasa? Como bien dijo, no sé, parece que la hermana Solá, no sé quién, en un momento, un niño le pasaba algo, a ver, y se sentó con él, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Converso con él. No es lo que yo creo, lo converso. O a veces también podemos preguntarle a la persona que está al lado del niño. Los niños son tan observadores que el que está con llanto no me explica, me lo explica el compañero del lado. Por lo general siempre pasa eso. María Guillermina, cuénteme. Sí, mire, lo que necesitaba saber, el nombre del autor del libro Ya, y cómo se llama el libro, por favor. ya. Es que mire, Le Calenier se llama Felipe Le Calenier. Eh, Le Nier, Calendrier. Nier. Sí, más ratito le voy a anotar bien. Pero por aquí lo ¿Ya? anotó alguien, Leslie, ¿cierto? Leslie, ¿tú lo leíste, me parece? A ver, alguien me escribió, me dijo, yo lo leí, Felipe Le Sí, yo leí ¿Sí? dos y está en el Leslie. chat. Lo voy a volver a poner el nombre. Ah, súper, ya, lo voy a poner de nuevo Sí, ahí, porque el María. apellido es un poco complejo. Sí, hermana de Sí, María, lo va a y anotar el ahí, Leslie. nombre, y el nombre del libro. Ya, ahí tiene varios libros, pero sabe que en Google usted pone el nombre y yo creo que van a aparecer varios estudios de él. Pero el que recomienda usted, El que recomiendo yo, a ver, de él. Hay un texto que, pero yo no sé si, sí, hay un libro, sí, que se llama Amar, Sí. que Amar. Amar, Ah, ¿cierto? ya. Amar, así, tal cual, Amar, que es para trabajar con niños en primera infancia, que son más chiquititos. Ah, ya. Pero hay otros Ya. libros que yo se los voy a dejar en plataforma, que también son muy Ya. buenos, de chilenos también, de otros chilenos y de otras partes, así que ahí vamos a compartir. Ahí puso el nombre de todas maneras Leslie, Felipe Leca Ya. Lelia, ¿ya? Profe, YouTube también hay algunas cosas que él va narrando, va contando en YouTube. También se pone el nombre de él y aparecen los estudios. Sí, sí, exactamente. En YouTube también están sus charlas, Ya, ¿ya? muchas gracias. Ya. Entonces, esto respecto al vínculo. Yo no, en psicología se habla mucho de que yo no puedo confrontar o enseñar algo si primero no he generado un vínculo con los niños, ¿ya? Leslie, dígamelo. Ya, mira, perdón mi intervención. Yo no tengo experiencia haciendo clases dentro de la escuela dominical. De hecho, tomé este curso como para poder aprender cómo hacerlo, ya, porque me puse ahí como voluntaria. Me anoté ahí para Ya, poder ser súper. voluntaria. Pero me Ya. hace mucho sentido lo que tú comentas. Lo que pasa es que yo soy mamá de acogida de una niña, la recibí a los 6 años, casi llegando a los 7 años, con trauma complejo. Por lo tanto, tuve que aprender mucho respecto a la emoción, al vínculo y a la Mm, regulación, ¿ya? Cuando tuve que poder crear un vínculo seguro con ella, porque las personas, de cierta manera, que era papá, mamá, son personas que dañaron su vida, ¿ya? Por lo mm, tanto, tuve que yo crear un vínculo seguro con ella para yo poder ser ese adulto confiable, sensible y poder crear el vínculo con ella para que ella, de cierta manera, cuando yo la recibí, ella se desregulaba y habían emociones desbordadas, ¿ya? mm. En todo sentido. Entonces, eso, ¿qué me hizo a mí? A ser sensible un poco a las emociones, porque son Claro. niños que van a estar en hiperalerta, ¿ya? Y no necesariamente tiene que ver con un trauma complejo, sino cualquier niño que esté viviendo una situación de vulneración, pelea a los papás, violencia intrafamiliar, porque algunos niños van a la iglesia, pero los papás no. Entonces, uno no sabe el contexto finalmente de lo que hay dentro del hogar. Claro. Entonces, todo eso como que lo tuve que aprender y me recordaba mucho de lo que tú hablabas del vínculo, ¿ya? Si Mm, yo no tengo un vínculo, yo no podía regular de cierta manera la emoción de mi hija. Tengo que crear ese vínculo para yo poder ser mm, esa persona adulta de confianza de cierta manera, para yo poder ayudarla con las emociones. Lo que sí me sirvió mucho al comienzo, cuando yo no tenía un vínculo y ella tenía desbordes emocionales, era estar ahí y decirle, estoy aquí
para lo que necesites. Te puedo ayudar, Claro, pero necesito que tú también me puedas expresar para lo que necesites. En ese momento la claro. hipervigilancia, la sobrevivencia, no, ándate, no quiero nada contigo. Entonces yo Claro, no me iba, sino que esperaba y seguía ofreciendo mi ayuda. Entonces cuando claro, ella lograba ya un poquito bajar, yo le ofrecía un abrazo y lo claro, que me servía mucho era sacarla del enfoque. O sea, estoy disponible, pero también ofertaba otras cosas para un poco sacarla, ¿ya? Y después corregía. ¿Ya? ya, Después sí. venía como la educación, la corrección, porque claramente pues, en ese momento habían golpes, combos, patadas, de todo. Entonces, claramente dentro de la emoción, de lo que tú misma mencionabas, tuve que, entre comillas, educar que no Mm, podíamos golpearnos, que sí podíamos sentir rabia, que sí podíamos tener tristeza, frustración, de todo, pero que mm, no nos podíamos golpear. Entonces ahí viene un poco la educación. Pero mientras yo no generaba un vínculo con ella, era imposible como educar, ¿ya? Yo solamente estaba al lado, que ella ayudando como a su sobrevivencia, pero siempre ser mm, la adulta disponible y responder como con calma. Tuve que aprender a la autorregulación, porque igual hoy mm, día estamos quizás en otra generación y nos criaron tal vez de una manera y tenemos un diseño de corrección que mm, finalmente hoy día cuando se trabajan las emociones, no es la forma tal vez como nos corrigieron a nosotros. claro. Entonces todo eso me hacía mucho sentido un poco de lo que tú hablabas de las emociones. ¿Ya? Validar un poco la emoción, estar disponible, ser como un adulto disponible, poder tal vez ayudar, dar herramientas, contener tal Mm, vez desde el desborde, desde el llanto, desde la desesperación, frustración, etcétera, y poder mm, nosotros guiar. También lo otro, como tú decías, una rutina predecible. A los niños la autorregulan mucho. Yo aprendí a que si yo a ella le tengo una pauta todos los días que ella tiene que repetir, el día es súper predecible para el niño, muy predecible, claro. porque nosotros como adultos nos levantamos y decimos, ya voy a cocinar, voy a hacer esto, voy para allá, voy para acá, pero el niño no, pues se levanta y no sabe lo que viene, por lo tanto es un día no predecible. Entonces al hacer todo predecible, hace que el niño tenga un poquito más de regulación, sepa lo que viene, hay una anticipación. Entonces, todo lo que tú mencionabas me hacía mucho sentido respecto Mm, a lo como tal vez poder llevar una clase y tal vez tener distintos niños que tienen gusto de todo distinto. Entonces, claro. pero sí mencionaba un poco esto de la emoción, creo que es súper importante conocer Mm, y tener herramientas para poder ser ese adulto contenedor, ese adulto que da una, tal vez un vínculo seguro que en algunos otros lugares los niños no lo tienen. claro. Eso. Sí, muchas gracias, Leslie. Qué lindo trabajo estás haciendo y cómo has ido sanando en base al amor, porque lo que tú has entregado es amor, es estudiar tú misma, aprender de tus propias emociones, es tiempo, ¿verdad? Entonces es muy lindo, es como entregarse por otro, que es lo que el Señor nos enseña. Así que muy lindo trabajo que estás haciendo. Y justamente nosotros eso podemos hacer con nuestros niños, aunque sea en un tiempo tan chiquito, tan cortito, que es la escuela dominical. Pero el niño cuando sea grande se va a acordar de esta maestra, se va a acordar de la maestra que quiso hacer las cosas con amor, que no tuvo rabia en el momento que corrigió, por ejemplo, sino que fue alguien que fue sensible. Yo creo que ustedes mismas, ustedes mismos, y varones también, pueden pensar en las personas que conocieron en su infancia y pueden ver qué persona realmente fue una persona íntegra, una persona que entregó amor sincero. Ojalá que nosotros podamos ser esas personas para nuestros niños, ¿ya? Entonces, igual es importante considerar acá, en cuanto a la teoría del apego, ¿no es cierto? Hablando de esto de los vínculos, ¿cierto? Qué importante que cuando ponemos atención a cómo somos con nuestros niños, formamos ambientes seguros para ellos. Por una parte son predecibles, como le decía la hermana, ¿cierto? Recién Marisol parece que era, hermana Marisol. Todo tiene que ser predecible y ordenado para el niño. Entonces el niño aprende a estructurarse, que es lo que necesitan nuestros niños, estructura. No, por ejemplo, si habláramos de hijos, no es bueno que el niño se levante a cualquier hora y se acueste a cualquier hora, por ejemplo. Es necesario que esté en clases o esté en, aunque sea otro horario, ¿cierto? En verano, el niño tenga su rutina. Siempre es importante porque el niño, vamos, una que les demostramos amor y que estamos atentos a su desarrollo,
nosotros con eso le formamos estructura en su cerebro. Y el niño cuando grande aprende a ser responsable. O sea, él sabe que si va a ver tele, no puede tener su pieza sin hacer, por ejemplo. Estamos enseñando responsabilidad. Y al ser niños responsables y obedientes, estamos formando niños sabios. Aquel niño que no cumple, ¿cierto?, con lo que pedimos como padres, no estamos generando hijos sabios, estamos generando hijos desobedientes. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Lo mismo con nuestros niños en las clases, démosle responsabilidades, desafiémoslos, ¿ya? Y así los niños van aprendiendo. ¿Y eso con qué se logra? Con apego, con vínculos, ¿ya? Hay una Neva Milicic, que después, bueno, todo esto se lo voy a enviar en todo caso, ¿cierto? Habla de que los niños y niñas se sienten seguros o los niños seguros en su entorno tienden a explorar más, a aprender mejor, a probar cosas nuevas. Pero por el contrario, cuando los niños se sienten inseguros, amenazados, ¿cierto? O en un ambiente como amenazante, ¿qué es lo que ocurre? Que hay estrés en ellos, incomprensión y los niños sufren en ambientes así. Por lo tanto, siempre se dice, las nuevas, cuando hablan como del apego, ¿cierto? Los nuevos autores hoy en día, y antiguos también, dicen la importancia de generar ambientes tranquilos y seguros para que el niño aprenda mejor, por ejemplo, en contextos de escuela. Y aquí se los voy a explicar en base yo creo que algunos que ya han hecho clase conmigo ya han sabido, ¿cierto?, de esto, pero bueno, esto se los dije recién. A ver, voy a ver si lo dije todo. Aquí. Claro, o sea, Neva Milicic lo que dice es justamente eso, que los niños se sienten seguros y tienen confianza de explorar su entorno, probar cosas nuevas, de desarrollar nuevas habilidades, ¿cierto? Y entenderemos por climas de aprendizaje positivo, cuando dice acá, cuando aquellos ambiente educativo en que es agradable participar y existe una buena disposición a aprender y cooperar. Si un niño dice algo en mi clase y se equivocó y yo lo ridiculizo, el niño no va a estar en un ambiente agradable en donde se sienta con la libertad de poder responder aunque responda mal. Por lo tanto, siempre nosotros tenemos que decir, voy a hacerle algunas preguntas, por ejemplo, pero el que responde mal, no sé, no importa si hay que responde mal y los demás no se burlen, por ejemplo. O cuando empiece la clase, una de las normas es decir, no, siempre vamos a fomentar a que nos sintamos bien, no nos vamos a burlar del otro, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos que formar ambientes agradables para nuestros niños. No mostrar en qué se han equivocado. Hoy que escribes feo, tener cuidado con esas frases. Hoy viniste chascón hoy día, no sé, como a veces darnos cuenta más como de sus faltas y no potenciar sus habilidades. Por lo tanto, preguntémonos qué tipo de ambiente va a haber en mi clase. ¿Cierto? Y para eso tenemos que crear ambientes que sean de alegría. Y nosotros nos pasa también, pues si estamos trabajando, estamos en un trabajo, cualquier trabajo, y hay un ambiente de tensión donde se cuestiona todo lo que uno hace, donde hablan escondidas de uno, cuando uno opina, todo echan abajo lo que uno dice, qué fome trabajar ahí, ¿cierto? Uno lo único que quiere es no estar en ese lugar. Lo mismo ocurre con los niños en los ambientes donde nosotros somos maestros. Ojalá generar ambientes positivos, ¿verdad? Entonces aquí hablamos del aprendizaje significativo en base a la neurobiología, así como rapidito y en forma muy, muy, yo creo que algunos ya han visto esta imagen, ¿cierto? Pero aquí vemos que hay una cosita roja que se llama, eso rojito se llama la amígdala, ¿ya? Así se llama, que este es como el cerebro emocional. Vamos a hablar que nuestras emociones vienen desde nuestro cerebro, este cerebro emocional, y eso que está rojito se llama amígdala, y esta estructura del cerebro se prende en situaciones de peligro, en situaciones de amenaza. Aquí ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se activa esa área de peligro y amenaza, se bloquean otras áreas del cerebro que tienen que ver con el aprendizaje, que es el área que está acá, que es la corteza prefrontal que se llama. Y esta parte, ¿qué es lo que me ayuda? En poder hacer tareas en los niños, el poder razonar, responder en forma más coherente, em, entrecursar, no sé, hacer análisis más complejo de lo que yo le estoy enseñando. Entonces, cuando el niño está en situaciones de estrés, se bloquea esta área, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es importante desde la neurobiología
el hecho de que yo tenga un ambiente agradable en mi sala para que esta área de la amígdala no se active. Y como hablábamos recién del cortisol, ¿se acuerdan? Que el cortisol de nuestros niños no esté alto, ¿verdad? Eso es importante, no generar ambientes de estrés. Y bueno, para ir terminando, yo creo que algunos que ya han estado conmigo saben más o menos que yo ocupo algunas herramientas para poder trabajar con los niños, ¿ya? Y entre eso está, que yo se los voy a mandar después, la ruleta de las emociones, en donde estando en clase, o sea, en el fondo son algunas ideas, pero yo creo que ustedes también ya saben, ¿cierto?, cómo comenzar la clase en forma más lúdica. Por ejemplo, aquí hay una de trabalenguas que en YouTube pueden encontrar, ¿verdad? Adivinanzas, chiste y trabalengua, van a encontrar un montón en YouTube. Y qué importante que comencemos así la clase, que quizás llevemos unos chistes impresos, que los niños lo lean, por ejemplo. O sea, o preguntas, aquí dice preguntas bíblicas. Si ustedes ponen en internet 100 preguntas bíblicas para niños, le va a salir lo que yo tengo acá, que no lo tengo abierto en este momento. Ahí se va a ver un poquito, me parece. Claro. Bienvenidos a Cristianos Hoy, Se Trivias activó. Bíblicas. Hoy disfrutarás de un resumen de 100 preguntas de la Biblia para niños. Y sale con las respuestas. Miren, ¿Quién enseñó a los discípulos la oración del Padre Nuestro? ¿Pablo, Pedro o Jesús? ustedes la saben al tiro, ¿cierto? Y después da la respuesta, que es lo mejor. Jesús. Entonces, qué importante comenzar con cosas así como entretenidas con los niños, ¿ya? Por otro lado también, que esto lo vamos a ver mejor la próxima semana, que está relacionado con los adolescentes. Pero podríamos tener también esto en nuestra pared con nuestros niños. ¿Cómo vienes hoy día? Si el niñito no sabe leer, puede identificarlo a través de las expresiones, ¿verdad? No, hoy día vengo muy, no sé, pues triste. Ya, ¿y qué te pasó? Y ahí nos cuentan sus historias nuestros niños, ¿verdad? Y también hay otras estrategias, ¿ya? Para mantener una sala como tranquila, un ambiente tranquilo, que son tiempos de relajación. Hay música para trabajar, que está Bluey, que a los niños les gusta, ¿verdad? Y son monitos muy sanos. Yo no son monitos cristianos, pero son monos muy sanos. Y esto es solo música de Bluey. Y Bluey solo está escribiendo. De todos los monos que ven los niños, ojalá que el que vean sea Bluey, que es un monito tranquilo y bonito. Por otra parte está 45 minutos de música relajante para bebés y también es pura música de relajación. Entonces, de esa forma, nosotros buscamos estrategias para que nuestros niños estén más tranquilos en nuestra clase. Cuando tenga que pintar, cuando tenga que rellenar alguna hoja, poner música de fondo. Vamos a ir terminando ya porque estamos un poquito tarde, parece. Y esto lo voy a pasar rápido porque lo voy a repasar la próxima semana que vamos a continuar con esta área. Es que hay varias técnicas para relajar a nuestros niños. Cuando lo vean muy eufórico, por ejemplo, la hermana que me habló recién, Marisol, usted puede trabajar esto con los niños, ¿ya? Que tiene que ver, por ejemplo, de respirar profundo y hacer como una abeja. Zzz. Entonces, eso en los niños es un juego y los relaja, ¿ya? Respiración de la vela, respiro y soplo, pero muy suavecito, como que estuviera, sin apagar una vela. Está una vela frente a mí, pero sin apagarla, ¿ya? También está la respiración del dragón, respiración de burbuja, la de la estrellita, que pueden ustedes pegarla en la pared. Y yo sigo con mi dedito una patita de la estrella y digo, inhalo, pauso, voto, con el dedito lo voy siguiendo, ¿ya? Esto es para niños pequeños. Y de esa forma los niños, antes de empezar mi clase, ya los niños están relajados. ¿Estoy trabajando emociones? Claro que sí. Estoy trabajando cómo regularlas, ¿ya? Para terminar, solamente quiero hacer un ejercicio práctico, ¿ya? Y me van a responder aquí a ver si realmente hemos aprendido, ¿ya? Solamente dos ejercicios prácticos. El ejemplo uno, niño inquieto, disruptivo, se mueve para allá, para acá, ¿cierto? No me hace caso, anda para allá, para acá. Entonces, si yo no hubiera estudiado, ¿qué es lo que digo? Compórtate, deja de molestar o te sientas, ¿cierto? ¿Cómo podríamos responder en base a lo que hemos hablado hoy día? ¿Quién me puede decir? Llevar alguna sorpresa para empezar la clase, ¿Ya? hacer algo ¿Quién más? diferente. ¿Ya? Poner ¿Qué más alguna puede ser? música.
Ya, Invitarlos a hacer un juego donde él participe. ya, Darle obligaciones. ya. Mire, es muy importante, según lo que hemos hablado hoy día, a ver, no sé si alguien por el chat dijo algo, darle alguna responsabilidad, dice la Mari. Bueno, aquí depende mucho de la edad de los niños, ya, depende mucho. Pero es muy importante, primeramente, el niño darle a conocer la actitud en que está. O sea, yo no lo llevo solo a escuchar música, no, sino que uno primero dice, si es una clase, bueno, aquí dice un niño, yo me acerco a él y le digo, ¿sabes qué? No sé, Juanito, Pedrito o una niñita, ¿cierto? ¿Sabes qué, Pedrito? Yo hoy día te veo muy inquieto, muy inquieto. Entonces yo hago que reconozca la actitud que tiene, ¿cierto? ¿Por qué crees tú que estás así? ¿Te pasó algo? Por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Yo hago que él se dé cuenta que se está saltando arriba de la silla es porque realmente está inquieto. O le digo, ¿sabes que no te estás portando muy bien hoy día? Yo te he dicho hartas veces que no te subas arriba de la silla y te sigues subiendo arriba de la silla, ¿cierto? Entonces yo le podría decir, ven para acá conmigo, siéntate acá y vamos a trabajar juntos. Entonces, de todos los niños que yo tengo, si hay uno que está más desordenado, yo lo traigo al lado mío. Le doy a conocer lo que veo en él, ¿cierto? Y le digo, vamos aquí, y aquí podemos hacer ejercicio de relajación para que se relaje. Podríamos tomarlo, a veces a los niños les gusta, yo los tomo así y le hago así, como hola. Y eso les gusta y como que los calma un poco. Entonces, de esa forma, yo los tengo al ladito mío para que se regulen, le doy a conocer cómo lo veo, ¿cierto? Y le doy alguna solución. Te quedas conmigo y ahí vienen las soluciones de ustedes. ¿Te parece que escuchemos un poquito de música para que te relajes? O respiremos juntos, respira conmigo. Bota, por ejemplo. ¿Ya? Eso es hablándolo desde la neurociencia, desde la teoría del apego. El niño yo le doy a conocer su emoción. ¿Ya? Así que está muy bien su respuesta, pero faltó el paso uno. Ahora viene otro. Niño que llora, se frustra porque no le dieron el lápiz de color que él quería. La respuesta incorrecta sería no llores, eso no es nada, es solo lápiz. ¿Qué tanto que lloras por ese lápiz? Ese lápiz no es nada, ¿cierto? ¿Cómo él podría ser una respuesta con regulación, que yo ayude a regularlo emocionalmente? Primero preguntarle por qué está llorando, porque a lo mejor no sabemos por qué está llorando. Y quizá a lo mejor un compañero tiene el lápiz que él quería, decirle que esperemos que, que él lo use y se lo pedimos prestado para que lo use él, o bien preguntarle si le gusta otro color más. Ya, esa es la parte 2. Igual que Aparte, recién, ¿no? me respondieron al tiro, lo querían, pero esa sería la parte 2 de lo que tienen que hacer. ¿Cuál Ah, sería antes? Te veo triste. ¿Me quieres decir qué te pasa? Eso. Yo le doy a conocer su emoción. Si queremos nosotros allá. enseñarle emociones al niño, primero le digo la emoción. Me doy cuenta, parece que estás triste. Me doy cuenta que algo te pasa, ¿cierto? Y le digo, ¿por qué estás llorando? ¿Querías el lápiz rojo? Ya, mira, y ahí viene, vamos a esperar que termine el compañero y te lo voy a pasar, ¿cierto? Pero primero, ¿qué le doy a conocer? Su emoción. Parece que estás triste. Yo sé que es difícil cuando uno quiere algo y no tenerlo, por ejemplo. Una cosa así. ¿Ya? Entonces, de alguna manera yo lo acompaño, le doy a conocer su emoción y le doy una solución. Ustedes lo que me están diciendo es más soluciones, que es la parte 2 antes que regular la emoción de darla a conocer. ¿Ya? Por aquí me preguntaron, ¿qué pasa si es un adolescente? Justamente, la próxima semana vamos a hablar de lo mismo, pero basado en los adolescentes. Así que ahí lo vamos a conversar. Ya, Solán dice, converso con él, ¿qué le pasa? Después transar con el niño ese lápiz por otro color mientras su compañero termina de ocuparse el lápiz. Súper bien, son muy buena estrategia, pero falta solamente la parte de antes. Es decir, veo que estás llorando, yo sé que es difícil para ti, ¿cierto? Y eso lo vamos a complementar la otra semana, porque por lo general yo primero le digo al niño, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos de hijos,
quiere salir para afuera y ya son las 12 de la noche. No, no muy tarde, no. Oh, bueno, puede ser, siento que despertó, es que quiere ir para afuera, quiere ir para afuera, y no se puede, simplemente no se puede. Entonces, yo no hago lo que el niño dice, pero lo acompaño. Entonces, yo sé que te da rabia, le pongo nombre, yo sé que te da rabia porque no puedes salir afuera, pero está oscuro. Frases cortitas. Yo sé que te da rabia no estar afuera, pero hace frío y te puedes enfermar, ¿verdad? Pero yo primero le digo la emoción. Yo entiendo por qué estás así y te acompaño. No sé si se entiende. ¿Ya? Entonces, es importante considerar entonces cómo nos conectamos con el niño, ¿cierto? Le damos a conocer qué emoción está sintiendo, ¿cierto? Y acompañarlo en regularlo, ¿ya? Así que eso es importante considerar. Cuando venga un niño en nuestra clase, está triste, nosotros lo vemos medio... También es bueno acercarnos aparte y decirle, sabes que te he visto un poquito como triste, te pasa algo y si pasa algo, oramos con Él. Y de esa forma también le damos a conocer que Dios nos acompaña para regularnos también emocionalmente. ¿Ya? Así que con esto vamos a dar por terminada la clase. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario para ya terminar definitivamente, que se nos hizo un poquitito largo hoy día la clase. No, yo solamente quiero decir que yo sí le tengo un orden a la clase. Lo que pasa es que hay momentos en Profesor. que se presentan cosas así que no siempre una clase va a ser tan igual como otro día, porque depende también cómo lleguen los niños, pero yo sí le tengo un orden a la clase. Y, y ellos hay momentos en que trabajan súper bien, escucha la historia, yo le he usado títeres, uso diferentes cosas, solamente que pienso que a veces los niños no llegan de la misma manera que otros días, pues, y no, Claro, todas las clases son diferentes, pero claro, igual uno tiene que esforzarse por hacerla mejor para que el niño se sienta mejor también. claro. Hermana Marisol, también es importante que, como le decía, que si usted tiene una estructura, que esa estructura usted la tenga, por ejemplo, en la pared. Entonces, si usted va a cambiar esa estructura, lo haga en el momento, ojalá que sean papelitos que se puedan cambiar. Entonces, ¿por qué? Porque si el niño, por ejemplo, quiere comer y estamos en el tiempo de pintar, por un ejemplo, usted le dice, no estamos en el tiempo de comer y lo apunta, estamos en el tiempo de aprender a pintar. ¿Y qué le enseñamos con eso al niño? A regularse, Y ¿cierto? un orden. A que hay un orden y que usted es la que Eh, manda. A eso, hermana, a eso, a eso nos referimos como con estructura. Usted ordena como usted ve que es mejor como maestra, pero le explica al niño que no estamos para hacer cualquier cosa a cualquier hora. ¿Me entiendes? Eso hermana, principalmente. Hermana Ana, Sí. ¿sí? sí, bueno, de verdad que escuchar y poder tener esta enseñanza aquí tan cerca de uno es muy, muy grato. Muchas gracias, hermana. Pero uno, en la escuela dominical a veces se torna difícil en la tarea porque de verdad llegan niños que uno no conoce, niños que llegan con alguna problemática por la vivencia de su familia. Entonces muchas veces tenemos que improvisar y cambiar Mm, lo que teníamos preparado. Y lo otro que también nos persigue muy de cerca porque no trabajamos con niños de una sola edad como en el colegio, mm, de 7 y 8, de 9 y 10, ¿verdad? Los más pequeñitos, muchas veces bebés muy chiquititos. Entonces, realmente se torna difícil hoy en día. Los espacios son muy pequeños, no mm, tenemos salas individuales, a veces están debajo de una carpa enseñándole a cada niño. Pero bueno, mm, esas son excusas y todo es solucionable. Y esto que usted nos está entregando de verdad que se agradece mucho, porque no hablamos mucho de las emociones. Hablamos de mm, muchas otras cosas con los niños, pero las emociones son reales, son reales. mm. Llegan niños tristes, alegres, decimos hiperventilados, decimos. Entonces, muchas gracias por esta instancia, hermano. Ya. Muchas gracias a usted, hermana Ana, por sus palabras. Y quizás la otra semana vamos a hablar de la estructura de la clase porque veo que es importante. Porque yo le entiendo a usted en cuanto a que los niños vienen cada uno con su realidad. Yo en Serena trabajé en un sector que los de Serena van a saber hace como cuánto. Ay,
Yo soy muy, muy antiguana, pero hace como 20 años atrás, cuando yo estudiaba psicología, Yo soy más eh, antigua. nos tocaba trabajar en un sector que se llama El Olivar y se le llamaba el pueblo sin ley, porque era un lugar que donde vivían familias con muchas problemáticas, niños también sin orden, sin nada, em, con padres, mucho abandono, mucha necesidad. Pero ahí el Señor nos mandó a trabajar. Y justamente Emma conoce el olivar. Bueno, en ese tiempo, hace 20 años atrás, se llamaba el pueblo sin ley, no sé cómo estará ahora. Y resulta que, claro, los niños eran muy desordenados. Yo recuerdo que llegábamos en la mañana los sábados a hacer clase y todos los maestros volvíamos en la micro durmiendo, todos durmiendo a la vuelta. Era tan agotador todo el tiempo hacer intervenciones, e intervención a cada rato. Pero cuando yo les hablo de estructura, es, aunque cueste, yo la cumplo, aunque cueste. Hay veces que la clase, que la parte, como decía la hermana Marisol, en que yo le entrego la clase, ¿cierto? En sí, quizás va a durar, yo tenía planeado que durara 10 minutos y va a durar 5 porque los niños ya se me desbordaron. Entonces, pero lo hago, no es que me la salte, a eso me refiero. Aquí igual cumplo con todo. Y lo otro, que también lo vamos a trabajar la otra semana, es, hermanos, que cuando trabajemos con historias bíblicas, siempre hay que conectarlo con la emoción del niño. Si yo voy a hablar, por ejemplo, ¿cierto? Como yo les decía recién, voy a tomar el mismo ejemplo, si voy a hablar de Pedro que negó a Jesús, no solo voy a hablar de eso, sino que cómo se habrá sentido Pedro, ¿cierto? Y quizás preguntar al inicio, decir, al adolescente va a servir más. ¿Alguna vez ustedes han hecho algo que se sintieron después tan arrepentidos y les dolió tanto que lloraron? ¿Alguna vez ofendieron a alguien y después les dolió tanto? Uh, pero van a contar historias porque ellos tienen sus historias. Entonces, sobre todo en la adolescencia, que se da mucho que se ofenden, llegan y dicen cosas. Entonces, luego, cuando viene el tiempo en que el Señor da la oportunidad que Pedro, ¿cierto? Pida perdón por lo que hizo, también el Señor da esa oportunidad a ellos Mm. cuando se equivocan, por ejemplo. Lo conecté a su emoción. Por lo tanto, Empatía. por eso es tan importante la emoción, porque quizá el niño después no se va a acordar de nada, pero sí se va a acordar de que contó una historia que a él le dolió y cómo el Mm. Señor, ¿cierto? Eh, Tiene misericordia con las personas que se equivocan, por ejemplo. Entonces, siempre Mm. conectarlo con emoción y ahí al niño le va a quedar mejor la enseñanza, más que enseñar solo un relato bíblico, ¿ya? Así que por eso es tan importante las emociones. Bueno, hermanos, vamos a quedar hasta acá, así que doy gracias al Señor por este tiempo y la próxima semana nos vemos para hablar respecto a los adolescentes, ¿ya? Así que un abrazo, que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por participar y nos estamos viendo. Gracias a usted. Gracias. ¿Ya? Chao, Que estén chao. bien. Chao. Chao, Bueno, chao a todos. gracias, Chao, Gracias. chao. bendiciones a Gracias todos, a muy buena ustedes. clase. Amén. Sí, Bendiciones, amén. Gracias. profe. Gracias. Chao. Gracias a ustedes. Chao.